Bueno, para continuar con nuestros temas, vamos a hablar de un poco de historia en cuestión de salud mental. Y hablamos un poco de este tema porque el objetivo es abordar la salud mental en su contexto sociohistórico a partir del movimiento de la reforma psiquiátrica, porque esto transforma de alguna manera la atención de la salud mental y comienzan a salir del modelo asilar, de asilo, de hospital, a un carácter comunitario. Entonces es muy importante ver cómo se estuvo trabajando todo esto de la salud mental. Bueno, en un inicio las antiguas culturas no definían todavía lo que eran la salud mental, los problemas, sino que veían que había algo diferente. Por ejemplo, en el antiguo Egipto decían que había afecciones mentales y que estaban causadas por el demonio o que eran un castigo de los dioses. Y ahí proponían para curar a las personas lo que era el exorcismo y los rituales religiosos. Ya con los griegos aparece la idea de lo sobrenatural, igual creían que era algo venido de un punto sobrenatural, y la cura para ellos también era la religión. Luego aparece Hipócrates con la teoría humoral, que habla de que el cerebro originaba, aparte de esos problemas, nuestras sensaciones y nuestros sentimientos, y que por lo tanto el problema de salud mental tenía una causa natural. Luego aparece Aristóteles, el cual asume los conceptos de Hipócrates, la teoría. Dice, estoy de acuerdo, apoya esta idea de que es una causa natural. Y después aparece Platón, en el que comienza a decir que los trastornos mentales eran éticos y divinos. Y entonces los clasificaba en proféticos, rituales, poéticos y eróticos. Decía que esa era la causa de los problemas, que había algo no adecuado y que por eso la persona se descontrolaba. Esto fue como un retroceso. Luego con los romanos aparece Galeno, que retoma tanto las ideas de Hipócrates como las de Aristóteles y comienza a decir que el cerebro era parte, el centro de la inteligencia. Entonces debería de haber algo más por lo cual se originaban los problemas en salud mental. Hacia la Edad Media se dice que la locura es una manifestación del pecado. De nuevo caemos en lo ético y hablamos de que para ellos era de nueva cuenta un castigo divino. Por lo tanto, el tratamiento vuelve a ser los exorcismos, la penitencia y los castigos físicos. La sociedad se manejaba con rechazo y tolerancia hacia estas personas. Ya con los árabes comienzan a hacerse los primeros establecimientos para tratar a las personas dementes, y ellos lo calificaban como los débiles de espíritu. Y Avicena decía que el cerebro realizaba las funciones cognitivas, no solamente ahí se presentaban cuestiones éticas, sino que había otras cuestiones que tenían que ver con esto de la información, de cómo capto el mundo exterior. Hacia el siglo XV en Europa se comienza a construir establecimientos. Entre los años de 1409 y 1527 se comienzan a construir una serie de establecimientos, sobre todo en España, donde mantienen ya a los internos sin cadena. Y hacia 1484, el Papa Inocente VIII encarga a algunas personas que hagan un libro que habla del martillo de brujas. Esto porque se creía, como decíamos, que la enfermedad mental era un castigo divino, pero sobre todo en esta parte, este martillo de brujas trata de apoyar la idea de que pueden estar poseídos, que todas las características que tenían pertenecían a esa índole. Entonces trata de buscar algún tratamiento, pero lo que en este caso se hace es que lo toma de alguna manera la Santa Inquisición para defenderse y de esta manera comenzar
a esa cacería que comenzaron a realizar. Por lo tanto, Paracelso y Weyer se oponen al fenómeno de la brujería y dice que no puede ser ni personas poseídas ni personas que realicen brujería, sino que hay algo más detrás de los problemas mentales y que no todo aquel que tiene un problema mental se dedica a la brujería. Que no podemos descartar que en ese tiempo también se dieron algunos fenómenos importantes en esa área, pero no vamos a hablar de ese tema, sino de la salud mental. Ya hacia 1676 aparece el Bedlam, que organizaba algunas visitas turísticas hasta el año de 1800, en el cual se visitaban los psiquiátricos, pero el primero es el Bedlam, y comienzan a visitar los psiquiátricos tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Esto de alguna manera comienza a hacer esas visitas de las personas que tenían curiosidad de ver qué es lo que estaba dentro de esas instituciones, pero no crean que lo veían con el afán de ir a ayudarlos, sino más bien con el afán de observar, de saciar su curiosidad. Ya hacia finales del siglo XVIII aparece William Battier, en el cual comienza a proponer una serie de establecimientos terapéuticos. Es decir, que se les diera la atención, no nada más se le encerrara a los pacientes, sino que ya se les diera la atención, y sobre todo de lo que se trataba es que la persona estuviera relajada y tranquila, manteniéndolos ocupados. Y él comienza a establecer lo que es el tratado de la locura. En el siglo XIX, ya con esto del Tratado de la Locura, aparecen también en algunos otros países, sobre todo en Francia, se comienza a realizar una serie de movimientos para marcar un tratamiento diferente. Durante la Revolución Francesa aparece Philippe Pinel en 1793 y propone el tratamiento moral. Pero también algo importante que hace este personaje, libera de sus cadenas a los enfermos mentales. Cuando a él le toca ser director de un hospital psiquiátrico, lo primero que pide es que les quiten las cadenas a este tipo de pacientes. Siguiendo con este movimiento en Florencia, en Italia, aparece un movimiento reformista con William Tuke, que él también pide que se liberen a los pacientes. Sigue el ejemplo de Pinel hasta Italia. De ahí aparece en Norteamérica Benjamin Rush, que es el que es reconocido como el padre de la psiquiatría americana, y en el Hospital de Pensilvania, donde él llega a ser director, propone el mismo tipo de tratamiento, el tratamiento moral al paciente, ya que dice que hay algo que no se trabajó con ellos en su momento y por lo tanto tienen esos problemas en su comportamiento. Y siguiendo los pasos de estos iniciadores que de alguna manera inician un poco el cambio, en 1878 aparece Kraepelin con el concepto de demencia precoz. Ya comienza a dar una idea de qué es la demencia, cómo se da y sobre todo habla de que se puede tratar. En 1911 aparece Bleuler, que habla del término de esquizofrenia. Ahí ya comienza a manejar o dividir lo que son los trastornos psiquiátricos en trastornos graves. Y siguiendo este ejemplo aparece en 1908 el movimiento por la higiene mental, aparece la Liga Española con esto de hablar de lo que es la higiene mental y cómo trabajar la higiene mental, cómo trabajar la salud mental. A eso se refería el término de higiene mental. Y en 1929 aparece Sigmund Freud con sus estudios y tratados. Recuerden que él es un médico vienés y trata de alguna manera que el psicoanálisis apoye el tratamiento de este tipo de pacientes, creyendo en que sí se puede trabajar con ellos para darles un mejor tratamiento. Y siguiendo esta corriente en Rusia y en Norteamérica aparece Pavlov y Watson con lo que es la terapia conductual, porque recordemos que Pavlov habla de la conducta, habla de cómo se puede modificar, de cómo se puede cambiar, y Watson comienza a hablar de esta parte del pensamiento, de cómo el pensamiento también es necesario trabajarlo
para olvidar o dejar atrás conductas no adecuadas. Hacia 1932, entre el 32 y el 38, aparecen una serie de tratamientos biológicos. Aparece lo que es el coma insulínico y la terapia electroconvulsiva, aparece la lobotomía y el electroshock, que son algunos de los tratamientos que tratan de apoyar la salud mental, tratar de mejorar lo que está ocurriendo con ellos. De que si después hubo algunos motivos para dejar este tipo de terapias, lo vamos a ir viendo en este momento. Hacia 1950, entre los tratamientos, aparece lo que son los psicofármacos, ya comienzan a administrarles algunos medicamentos para controlar ciertas conductas. Hacia 1948, por primera vez la OMS realiza lo que es el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE, que ha llegado hasta el número 10 nada más, donde de alguna manera hay un listado y características de los trastornos mentales y del comportamiento. Hacia 1952 aparece el DSM-1, ahorita ya vamos hasta el DSM-5, que es un manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales. Es lo que vamos a encontrar en esto, donde vienen igual una serie de características y también una serie de sugerencias en cuestión del tratamiento. En el año de 1961 aparece lo que es el movimiento antipsiquiatría, donde se comienzan a cuestionar las prácticas convencionales que existían hacia la atención del paciente psiquiátrico, pero también se comienza a cuestionar la existencia de la enfermedad mental, que ya posteriormente se logra hacer una diferenciación de lo que es normal y lo que es anormal, y en eso se basa el concepto de la salud mental. Pero aparece Basaglia en Italia y Cooper en parte de Norteamérica, peleando por esta parte del movimiento antipsiquiátrico. Sobre todo lo que estaban ellos cuestionando era la forma en cómo se trataba al paciente. Esto logra que en el año de 1962 aparezca la reforma psiquiátrica y se cierren los hospitales tradicionales, donde nada más los tenían aislados a los pacientes y darles una atención adecuada. Y igual comienzan a quitar algunos tipos de tratamientos que no se comprobaba la eficacia de los mismos. Hacia 1970 en España, sobre todo, se cuestionaba la atención manicomial, la cuestión de estar en un hospital. Y en 1983 comienzan a hacer una comisión para estudiar la organización sanitaria, para ver si esto se podía modificar, logrando que en el año 1985 se logre el objetivo de proponer la atención comunitaria, es decir, después de cierto periodo de estar en tratamiento en un hospital, la persona se tendría que reintegrar a la sociedad. En 1986, todavía en España, se genera la Ley General de Sanidad, donde ya se comienzan a plantear los objetivos de esta atención comunitaria y cómo se va a realizar. Hacia 1995 se entabla en el sistema de salud las prestaciones que se van a brindar en tema de salud mental. Y bueno, es muy importante que también hablemos de lo que ocurre en nuestro país, ahora sí que de la mano con lo que nos dicen que está ocurriendo en España. Es hasta el año 2001 cuando la OMS lo establece como el año de la salud mental y propone ciertas tareas a trabajar en cada uno de los países para lograr una mejoría de lo que es el trato al paciente con problemas de salud mental. Y hacia el año 2002 al 2006 se establece ya un programa de salud en nuestro país, donde se brinda una atención específica en materia de salud mental, y ahí se proponen programas para tratar primeramente los temas de adicción, de violencia, entre otros temas, la depresión, en cuestión de materia de salud mental. Y en el año 2006 se establece la carrera de servicios de salud, y sobre todo comienzan a marcar
la diferencia de lo que es la salud mental y la salud física, pero ya integrándolo como un factor que influye al otro. Y uno de los aspectos importantes que ocurre en nuestro país es que se propone la norma 025 desde el año 2003, ahorita ya vamos con la modificación hasta el año 2014, donde trata de establecer esa uniformidad en los servicios de atención en salud mental. De la norma vamos a hablar posteriormente, porque hay una parte donde vamos a hablar de leyes y normas que ayudan a establecer esto de la salud mental. Bueno, jóvenes, aquí está la bibliografía de nuestro tema. Algunas se las voy a incluir. Hay algunas que son muy largas, pero voy a tratar de subirlas a la plataforma o bien enviarlas por correo. Bueno, ya saben, si hay alguna duda en la parte de comentarios, les pido que me dejen sus dudas y la actividad que van a realizar sobre este tema es lo de la línea del tiempo. Les pido, chicos, que se organicen en equipos de 4 personas para poder realizar esto de la línea del tiempo. Recuerden, todos deberán, eso sí, de subir esa línea del tiempo para que yo la pueda calificar. Entonces son equipos de 4 personas, no más, son 4 personas en esos equipos y serían 5 equipos, de 4 serían 20, si ustedes son 22, vamos a dejar 2 equipos de 5, pero solamente 2. ¿Sí? Entonces, chicos, pues nos vemos, espero sus trabajos. En el área de comentarios me pueden dejar sus dudas y yo estaré pendiente de que en este apartado la única tarea que van a subir va a ser la línea del tiempo. Podrán poner los comentarios tanto de la presentación como los comentarios de este tema. Gracias, que tengan un bonito día, cuídense mucho.